Queremos expresar las palabras de agradecimiento a nombre del señor presidente del Tribunal Constitucional, doctor Francisco Morales Arabia, y del magistrado Elder Domínguez Haro, quien es el director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. Agradecerles a todos por haberse dado un tiempo y poder compartir con nosotros en la presente actividad académica que realiza el Centro de Estudios Constitucionales y que busca dialogar en torno a los 30 años de vigencia de la Constitución de 1993. Vamos a invitar a que nos acompañen en esta oportunidad. Vamos a recibir al magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. Por favor, doctor. De la misma manera, vamos a expresar nuestro agradecimiento al ilustre Colegio de Abogados de Loreto, en representación de su señora decana, doctora Rita Ruc Riera, a quien también invitamos a pasar aquí al estrado. La recibimos con un fuerte aplauso. Asimismo, en esta oportunidad nos van a acompañar docentes de las diferentes facultades de Derecho de Loreto. En este caso vamos a invitar a la doctora Villaverde y al doctor Rafael Valdés de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Por favor, se les invita a pasar al estrado. Sí, yo me siento con el magistrado para poder, al costado del magistrado me siento. Y también pedimos el fuerte aplauso para los docentes de la Universidad Científica del Perú, doctores Aldo Atarama y Néstor Fernández Hernández. Hola, hola. Muy bien, reiterar el agradecimiento. Vamos a poder dialogar en esta oportunidad en la ciudad de Iquitos, que nos recibe con los brazos abiertos y de manera muy cálida. Nos comentaban en la mañana acerca del Tribunal Constitucional. Queríamos conocer un poco más del Tribunal Constitucional. Nos decían, es una institución autónoma, es una institución de cierre, es el órgano supremo de interpretación de la Constitución y la constitucionalidad. Recordemos que las constituciones tienen una parte dogmática donde se desarrollan los derechos fundamentales y una parte orgánica en la cual se recoge la estructura y la arquitectura del gobierno. Y el Tribunal Constitucional cumple una función trascendental en la vida democrática del país, que es proteger y velar por los derechos fundamentales del ser humano sean respetados y cuando los mismos son vulnerados pueda restituirse al estado anterior. Es decir, es un guardián de la Constitución, es un guardián de la constitucionalidad. Asimismo, ven en instancia única el proceso de inconstitucionalidad, es decir, cuando una ley atenta o confronta o choca contra lo dispuesto por la Constitución, el Tribunal Constitucional lo analiza y de ser procedente la excluye o en todo caso mantiene esa ley dentro de nuestro ordenamiento. Es decir, es un órgano de cierre que vela fundamentalmente por el respeto de los derechos fundamentales del ser humano. Bien, dicho esta pequeña introducción, el presente conversatorio tendrá dos bloques donde cada uno de los panelistas
va a conversar alrededor de 5 minutos. El primer bloque está visualizado para conversar sobre los derechos sociales y económicos, y el segundo bloque, un tema muy interesante para la ciudad de Iquitos, para Loreto, que es la descentralización. Permítame, por favor, vamos a dar inicio con las palabras del magistrado doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, y luego vamos a proceder de forma intercalada. Voy a moderar este diálogo, asignándoles 5 minutos a cada uno de los panelistas. En el segundo bloque vamos a comenzar de manera alternada y también cerrará y concluirá el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe. Les dejo en uso la palabra del señor doctor. Gracias. En principio, agradecer a todas las autoridades y académicos que están presentes en esta rueda de intervenciones o de exposiciones, en este conversatorio que ha diseñado el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional con ocasión de los 30 años de la Constitución de 1993. Y a todos ustedes también por estar presente en este evento, ¿no? Distinguidas personalidades, el excongresista Vargas, entre otras distinguidas autoridades de la región y estudiantes también, acá con sus profesores, acompañando a sus profesores de las diversas universidades. No se olviden que les tienen que poner nota después por estar presente aquí. Bueno, yo creo que ese es el rol del docente, ¿no? Generar un ambiente para lo que Lowenstein diría el sentimiento constitucional, ¿no? O sea, si es que los docentes no sembramos ese bichito del compromiso con el derecho, en realidad no hacemos nuestra labor, ¿no? Porque nuestra labor como docente es esa, ¿no? Ser como un sacerdote, que es la de vincular a nuestros estudiantes con nuestra disciplina, ¿no? Quererla, amarla, producirla, que es lo más importante. Y aquí estamos en una mesa de constitucionalistas, ¿no? A los cuales creo que Loreto merece una permanente reflexión sobre los temas constitucionales. El día de hoy vamos a ver dos temas, ¿no? El primero, como ha dicho el doctor Ulloa, el relativo a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, los famosos DESCA, y por otro lado, el tema de la descentralización, que ciertamente resulta muy interesante, sobre todo en la región Loreto por sus propias características y peculiaridades. Sobre este primer punto, yo creo que hay un tema que muchas veces uno no observa, ¿no? Y es que desde el nacimiento del Estado liberal, a finales del siglo XVIII, este modelo de Estado básicamente se centra en la afirmación de las libertades. Pero rápidamente, como los procesos de la vida política son así, en los procesos sociales cambian tan rápido, y hoy en día cambian mucho más rápido, ¿se han dado cuenta? Ya hoy día ya prácticamente mis alumnos que tienen 20, les digo que ya son de la vieja generación, porque ahora vienen los nuevos de 16, ¿no? Que ya pues ya tienen inclusive hasta el pensamiento más evolucionado, ¿no? Y son los que están de moda, ya los de 20 ya pasaron ya. Entonces a veces pasamos rápidamente, ¿no? Entonces en este proceso las libertades públicas también pasaron rápidamente, porque surgió la máquina, la formación de las urbes, la aparición del obrero, de las ciudades, de la industria, cambió radicalmente todo el esquema del Estado democrático liberal. Y a partir del siglo XX, el Estado requiere también y concretiza también como derechos no solo las libertades, sino también las bandas de bienestar. Entonces hablamos de la revolución o la jornada de trabajo de las 8 horas, la reforma universitaria, ¿no? Entonces empezamos a hablar ya de una serie de derechos que se van a empezar a concretizar durante todo el siglo XX entre las dos grandes guerras mundiales. Entonces ya no solamente vamos a hablar de libertades, vamos a hablar de derechos sociales. Entonces el Estado democrático liberal sufre un cambio y se convierte en un Estado democrático social. Y a partir de los 50
empieza a asumir también un compromiso, no solamente con la concreción de las libertades, sino también de los derechos sociales. Pero hay un tema sustancial que ha sido cubierto, solucionado, sobre todo en los países desarrollados, y no ha ocurrido lo mismo en el Perú o en América Latina. Y es que mientras en los países desarrollados como en Europa, los derechos sociales se optimizan porque se concretizan en razón del estado de bienestar, que provee recursos, hay riqueza para poder atender, por ejemplo, una educación de calidad, un servicio de salud adecuado, la vivienda no es un problema como lo es, por ejemplo, en nuestro país, donde inclusive tenemos problemas hasta de titulación. Imagínense, tanto tiempo, poseedores que tienen 20, 30 años no tienen ni siquiera título de propiedad. Entonces ha cambiado ese esquema, ¿no? Pero el Estado es el mismo, el Estado democrático social que tiene Europa y el Estado democrático social que aspiramos nosotros y que no lo tenemos. Entonces mucha gente pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Es el problema realmente la Constitución? Si la Constitución del Perú, la que tenemos en la actual, no tiene mayor relevancia o trascendencia que la Constitución de Bélgica en cuanto a la estructura o desarrollo de la temática que hay en la Constitución. La Constitución de Bélgica es la segunda más antigua, es de 1830 y pico. Es una constitución bastante principista. Entonces, realmente en estos tiempos podríamos decir que el problema es la propia Constitución, de que no haya una afirmación de los derechos sociales, económicos, culturales y hoy en día también los ambientales. Yo diría que no es tanto el problema de la Constitución. Y además hay una arista adicional en cuanto a los derechos que muy poco se observa. Y es por eso, tal vez, que la Constitución del 93, pese a que hay muchos críticos, han habido inclusive sectores políticos que han pugnado por retornar a la Constitución del 79, ninguna se hizo realidad, ni siquiera medianamente. La Constitución del 93 ya tiene 30 años, ya es la tercera Constitución más larga, ha coronado 5 procesos electorales presidenciales, como nunca en ninguna otra Constitución, y es una Constitución, como lo dijimos en un artículo que publicamos en algún momento, que es un extraño caso, ¿no? Es el extraño caso de la Constitución del 93, que es un caso raro, ¿no? Porque nadie la quiere, pero ahí todo el mundo la tiene, ¿no? Entonces, creo que el problema, por eso repito, no pasa por la Constitución. Y además hay un dato que mucha gente ha olvidado, y es que con la creación de Kelsen crea el Tribunal Constitucional en 1919, Kelsen rompe todo el sistema tripartito de poder o el sistema clásico de poder. Porque como Montesquieu, nosotros los que hacemos derecho, entendíamos que el sistema de poder está dividido en 3, ¿no? Legislativo, ejecutivo, judicial. Es la clásica, ¿no? Pero realmente tenemos el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, ¿dónde lo ubicamos? Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Dónde está? Y realmente, ¿el Tribunal Constitucional tiene el mismo poder o tiene mucho más poder que el legislativo, ejecutivo y judicial en la actualidad? Entonces, ¿cómo podemos hablar de una concepción tripartita cuando el sistema de poder ha cambiado? Totalmente. Es por eso que Carpizo, siguiendo a Giuseppe de Bergottini, hablaba de la división de los poderes constituidos en poderes constituidos primarios y poderes constituidos secundarios. Los poderes constituidos primarios serían, por un lado, el órgano de reforma de la Constitución y el otro sería el órgano de interpretación de la Constitución. Y los poderes constituidos secundarios serían el resto de poderes. Entonces, en esa lógica de Carpizo, por ejemplo, poderes constituidos secundarios serían legislativo, ejecutivo, judicial, defensoría, jurado, ministerio público, todos los poderes. ¿Y cuáles serían los poderes constituidos primarios? Serían 2. El órgano de interpretación de la Constitución, ¿cuál es? Tribunal Constitucional, ¿correcto? Y el otro sería el órgano reformador de la Constitución, ¿cuál es? El Congreso. Pero el Congreso tiene una peculiaridad, ¿no? Cuando ejecuta leyes, es un poder secundario. Es un poder secundario. O sea, ordinariamente, clásicamente el Parlamento es un poder hoy en día secundario. Cuando reforma la Constitución se convierte en un poder primario. Yo no puedo cuestionar la reforma de la Constitución que realiza el Congreso, porque ya no es un poder secundario, es un poder constituido primario que ha asumido una función
que tiene una característica especial, que requiere 2/3, que requiere referéndum, que requiere 2 legislaturas, va a cambiar la Constitución. Ese es un poder constituido primario. Tiene otra connotación y por lo tanto tiene una capacidad transformadora, porque ese poder constituido primario puede cambiar el régimen económico, puede cambiar la estructura y los cimientos de la Constitución. Ese poder que es el Parlamento cuando realiza la reforma constitucional. Pero cuando dicta leyes, acaba de dictar una ley que dispone 30 años de prisión para quienes roben celulares, ¿no? Esa ley, por ejemplo, está sujeto a control de los jueces, que pueden hacer control difuso, y del Tribunal Constitucional, que puede declarar inconstitucional esa ley, elaborada legítimamente por el Congreso, legítimamente, porque en esa parte es un poder constituido secundario. El otro poder constituido primario es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional es un poder constituido primario sobre todo de los derechos. Entonces, como es un poder constituido primario de los derechos siendo tan dinámicos, son más moldeables y son más manifiestos en cuanto a la actuación de un poder constituido, porque lo podemos ver día a día, no como la reforma constitucional. La reforma constitucional es un proceso largo y que requiere de altos consensos. La interpretación constitucional es un proceso corto y que básicamente es cotidiano. Entonces, en la optimización de los derechos, el Tribunal Constitucional juega un rol sumamente importante y lo hace cotidianamente. Entonces, el Tribunal Constitucional lo tenemos ahí como productor permanente de la Constitución, porque la Constitución, que la tenemos chiquita, flaca, le podemos decir esquelética, lo que fuere, está permanentemente alimentada por el tribunal, porque el tribunal, como intérprete de la Constitución, recoge los tratados internacionales, recoge la praxis, la realidad social, etcétera, la constitucionaliza y declara un derecho fundamental. Lo declara, ¿no? Y ya hemos tenido varios, ¿no? El derecho al agua potable, el derecho al internet, derecho a la salud mental, derecho a la verdad, ¿no? Son expresiones constitucionales que no están en el texto de la Constitución, pero que el tribunal las ha reconocido como derechos. Por tanto, ya la Constitución no lo puedo leer como en los años 50, como la leían con mucho respeto y aprecio, porque esa constituyente del 78 creo que fue extraordinaria, pero ya no se puede leer como en los 70. Ya el derecho constitucional no se puede leer en esa dinámica. Entonces el derecho constitucional está en permanente ebullición y por lo tanto los derechos, más que un proceso de reforma constituyente, lo que requiere son de actores autónomos, independientes, que interpreten la Constitución en una dinámica propositiva, tuitiva de los derechos. Y ahí tenemos quizás uno de los retos centrales hoy en día, fundamentales diría yo. Y creo que este tribunal que acaba de componerse hace muy poco, tiene ese compromiso porque acabamos de emitir una sentencia en el caso Punchana, por ejemplo, que diríamos que en ese objetivo de materializar los derechos fundamentales de carácter social se convierten relevantes. Porque usualmente nosotros, los jueces y todos, entendemos que los derechos están ligados sobre todo a las libertades. Pero las libertades no agotan todos los derechos, pues. Porque el Estado, como le dije, ha cambiado en el siglo XX. Entonces hablamos de otros derechos, hasta derechos colectivos. El medio ambiente, por ejemplo, es un derecho, ¿no? No podemos admitir tampoco que haya una minería ilegal así pasivamente, por ejemplo. Hay mucho que decir sobre derechos y se dirán en el futuro sobre un conjunto de actuaciones que se pueden realizar en contra del sostenimiento de la persona, no solamente su libertad, sino su comida y su medio ambiente, de cara a su convivencia y al futuro de sus hijos. Porque esos son los derechos. Esa es la dinámica de los derechos. Entonces un tribunal tiene mucho que decir aquí. Y claro, el gran reto que nos hemos enfrentado en los últimos tiempos es qué decimos frente a una problemática relativa al agua y al alcantarillado y al desagüe. ¿Qué decimos? Somos un tribunal. Estamos hablando de derechos. Sí, de derechos de los moradores del asentamiento humano, Baje Valera, Punchana, y que viven más de 15 años, viven en el desagüe abierto,
con todos los vertederos de basura a las narices de los hijos, de los niños, y donde no hay posibilidad de construcción de un alcantarillado ni del emposamiento para poder tener desagüe y vivir con dignidad. ¿Qué hacemos los jueces? ¿Qué hacemos el tribunal? ¿No tenemos nada que decir? ¿Los derechos sociales son asunto de la Constitución, de los políticos únicamente? ¿Dejamos de lado cualquier tipo de actuación positiva al respecto? Yo me pregunto, no sé, la pregunta que en todo caso la dejo también al panel, ¿no? ¿Cómo se va a materializar un derecho social si es que nosotros no tenemos un mandato de optimización que requiera de algún modo un despliegue de una actividad o una política pública? ¿Cómo tú vas a estimar derecho a la salud mental si no ordenas que una persona la internen en un sanatorio? Le den unas pastillas para tratar, por ejemplo, la esquizofrenia. ¿Cómo tú vas a implementar un derecho a la salud de una persona que tiene una enfermedad rara si no le das cobertura para que pueda atenderse y, por tanto, presupuesto para poder pagar esa atención en salud? Entonces, ¿cómo? Entonces, no tendría sentido los derechos sociales. En cada derecho social hay un deber de actuación de parte del Estado y permanentemente una política pública por medio. Entonces, si yo no asumo esa tarea como juez constitucional, definitivamente no estoy estimando derechos fundamentales que hoy en día son trascendentales porque marcan el derrotero de la vida con dignidad. Esta sentencia, la del caso Punchana, con esto termino, doctor Ulloa, la del caso Punchana resulta sumamente trascendental, porque dispone que el poder, los poderes del Estado, los órganos del Estado, ejecuten un proyecto para la implementación con carácter urgente del agua y el desagüe para la población de Punchana y Vaca y Valera. Pero en lo que más declara un estado de cosas incondicional en toda la región de la Amazonía, para que sea una política de Estado que permita que sobre todo ese primer esfuerzo básico finalmente se materialice en una sociedad que requiere pues de condiciones de habitabilidad mínima. Alguien dirá, y seguramente siempre va a haber críticas, como aún señalamos, ¿no? Pero esa zona es pantanosa, esa zona no se puede, etc. Entonces, la reflexión que nunca me respondieron es, ¿cómo es posible que en Miami, que todos los años los edificios se hunden unos milímetros, puedan seguir construyendo edificios de 50 pisos? ¿Cómo es posible que en Berlín, que también es zona pantanosa, puedan seguir construyendo edificios, poniendo tubos de drenaje para bombear el agua y siguen construyendo edificios de edificios? O sea, ¿para qué tenemos ingenieros en Loreto? ¿Para qué tenemos ingenieros en la UNAP? En la región, en la municipalidad. Entonces creo que ese tema es central. La respuesta que tenemos que dar frente a una problemática que tenemos que asumir. Porque lo contrario sería tener que despoblar muchos territorios de nuestra localidad con nuestra geografía compleja, difícil, y no podríamos enfrentar el desarrollo. Y eso va ligado al proceso de centralización también, que es la segunda parte. Y que es un reto tener que enfrentar con infraestructura adecuada los problemas que tenemos en una geografía heterogénea y una sociedad también plural que requiere de políticas públicas y en las cuales nos convertimos en actores trascendentales en la optimización de los derechos. En conclusión, yo creo que el problema de la Constitución del 93 ya hoy en día no pasa por los derechos fundamentales ni por los derechos sociales. Si es que es una Constitución que tiene problemas, pasa por otros aspectos de la Constitución. Yo diría por la estructura del poder, que es totalmente distinta. Pero en los derechos tenemos un sistema de intérpretes que permanentemente, repito, están trabajando en la construcción de un nuevo modelo donde la dignidad humana sea el eje central de la sociedad y del Estado. Muchas gracias. En una interesante participación del magistrado Gutiérrez Tixe, él ha señalado brevemente, ha hecho un análisis básicamente de cómo debe optimizarse hoy en día la Constitución y ha indicado que respecto a los derechos fundamentales ya no es tanto el problema, porque de alguna manera el Poder Legislativo a través del proceso de reforma o en este caso el Tribunal Constitucional y los otros intérpretes
que existen a través del Poder Judicial pueden optimizar estos derechos fundamentales. Él ha indicado que se debe mirar desde otra óptica el proceso por el cual debe haber una mejor gestión y repartición dentro de la estructura del poder. Vamos a cederle el uso de la palabra a la anfitriona de esta noche, a la doctora Rita Ru, como decana del Ilustre Colegio de Abogados de Loreto. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por la concurrencia a todas las personas que se encuentran en esta su casa, el Ilustre Colegio de Abogados de Loreto, al Centro de Estudio Constitucionales del Tribunal Constitucional, al doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, miembro honorario también del Colegio de Abogados de Loreto. Efectivamente, este es un tema muy importante. Es la 12ª Constitución que tiene el Perú desde la Constitución de 1823. Y como decía muy bien el doctor Gustavo Gutiérrez, es la tercera que se encuentra con mayor tiempo de vigencia, ¿no? Después de la Constitución de 1867 y la Constitución de 1933. Esa Constitución, que nace a consecuencia del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, que ha sido cuestionada su inicio, y sin embargo estamos ya a puertas de cumplir 30 años de vigencia. Una Constitución que ha ido evolucionando no solamente con las reformas constitucionales, sino también con sentencias de magistrados también, del Poder Judicial y también del Tribunal Constitucional. La evolución de los derechos constitucionales, los derechos sociales y económicos, y también el reconocimiento, el fortalecimiento de los derechos ya que se encuentran en nuestra Constitución. Aquí el doctor Gutiérrez acaba de tocar una sentencia muy importante que para nosotros los loretanos, yo formé parte de la demanda de esta sentencia del asentamiento humano Iván Vázquez y 21 de septiembre, que tienen ya 30 años asentados allí en esta parte en Punchana, en la parte trasera de salud. Y ellos, cuando construíamos la demanda, ellos señalaban pues que estaban ellos viviendo muchos años y que muchas autoridades les visitaban en época de elecciones, y cuando ya estaban en gobierno pues se olvidaban frente a los requerimientos que ellos le habían pedido en época de campaña. Esta sentencia permite y obliga a las autoridades a que no solamente acudan en la época de campaña, sino que también cumplan con una política de Estado para que puedan ellos dar ese servicio básico, como ya lo dijo el doctor, la dignidad humana, ¿no? Es que el Estado está en la obligación de dar los servicios básicos para poder respetar esa dignidad humana que nuestra Constitución lo ampara en el artículo 1 de nuestra Constitución, ¿no? Y no solamente hablamos de este derecho al agua, sino también hemos tenido sentencias que muy importantes acá en Loreto, como el tema de la consulta previa. El doctor ha tocado este tema de la consulta previa cuando se ha interpuesto la demanda a la consulta previa por la hidrovía amazónica en el año 2013, no estaba considerado como derecho fundamental como ahora ya está considerado. Yo participé de esta demanda y nosotros nos hemos amparado en el convenio 169, que tiene rango constitucional, porque no estaba como derecho fundamental. Y eso es parte de la evolución que tiene nuestra Constitución ahora, ¿no? Que ya está cumpliendo 30 años de vigencia, ¿no? El tema de Internet también, que ya ahora nos permite, nosotros como región Loreto tenemos dificultad. Tal es así que en época de pandemia hemos estado nosotros los abogados un poco
sufriendo por este Internet, que no tenemos un Internet adecuado. Ahora ya existen algunas empresas que están trayendo una banda ancha que nos permita ya llegar, tener un Internet adecuado. Sin embargo, las comunidades indígenas, digamos, teniendo en cuenta de que nuestra región Loreto es la más extensa y que no solamente tenemos que tener en cuenta los que vivimos en la ciudad, sino también las comunidades indígenas. Nosotros tenemos aproximadamente 51 comunidades indígenas que muchas veces pasan los cables de Internet, pero ellos no tienen Internet. O sea, es un derecho que también no están ellos gozando, que si bien es cierto existen sentencias favorables a este derecho, pero no todavía está siendo amparado para todos, ¿no? Entonces, existe esta evolución de estos derechos sociales, económicos, pero que todavía falta, ¿no? Falta, por ejemplo, el derecho al trabajo, que hay muchas sentencias también y muchas bonificaciones especiales para los servidores y funcionarios públicos que todavía no pueden cobrar estos beneficios y muchas veces hasta fallecen sin cobrar y tienen que acudir en sucesión intestada para que puedan ellos seguir con estos requerimientos de estos derechos sociales, ¿no? y económicos. Yo quiero resaltar estas sentencias que causa precedente, como el tema de el caso de Punchana, que es el derecho al agua, el derecho también a la consulta previa, que lo ha señalado el doctor Gustavo Gutiérrez. Nosotros ahora tenemos una problemática que nos está afectando a nosotros los loretanos, que se ha dado una concesión minera en la cuenca del Nanay. Nosotros, la ciudad de Iquitos consume el agua del Nanay y se está realizando muchos pronunciamientos, marchas, ¿no? Pero aquí también es importante exigir el respeto por ese derecho al agua, ¿no? Ayer hablaba con una moradora del caso de Cundinamarca, me decían que ya no había sus aguajes porque ellos viven del aguaje, de los sembríos, por los constantes derrames de petróleo, ya no está creciendo, ya no está echando frutos sus aguajes. Entonces, sí hay una afectación no solamente a la salud, a la vida, sino también hay una afectación a la economía de los pueblos indígenas. Entonces, aquí hablaba también de la minería, que hay una concesión en la cuenca del Nanay, donde también va a afectar no solamente a los pobladores que viven cerca de esta cuenca, sino también a nosotros. Los loretanos, el 90% de la dieta de los loretanos es el pescado. Entonces, ahí hay una afectación también, no solamente directa a quienes están viviendo cerca de la cuenca, sino también a nosotros en la ciudad que consumimos el pescado, ¿no? Entonces, yo quiero resaltar esta evolución de los derechos constitucionales, en este caso de los derechos sociales y económicos en nuestra realidad amazónica. Excelente participación de la señora decana del Ilustre Colegio de Abogados de Loreto, doctora Rita Ruc. Ella ha mencionado con bastante certeza que la Constitución del 93 es la 12ª Constitución del país. Asimismo, ha comentado acerca de su experiencia en estos procesos constitucionales del caso Punchana, donde ella ha tenido una participación activa, y desde su experiencia también traslada la preocupación de una concesión minera en el río Nanay que preocupa a esta cálida ciudad de Loreto. Bien, vamos a continuar con la participación del destacado profesor de la Universidad Científica del Perú, doctor Aldo Atarama Alonsoy, quien también es magistrado del Poder Judicial.
Buenas noches con todos y todas. Quiero comenzar agradeciendo al Centro de Estudios del Tribunal Constitucional la presencia del tribuno en nuestra localidad, que creo que no es la primera vez, indudablemente, porque hasta docente de nuestra universidad ha sido, y creo que eso nos halaga mucho. Nos halaga mucho y escuchándolo también, ¿no? Escuchándolo en las cosas que dice, y yo quiero, básicamente, sin abrir un panorama más grande, centrarme en lo que él nos está planteando. Nos ha planteado el paso del tiempo, 30 años de una Constitución que nació irrita, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional, y el problema es preguntarnos, ¿sigue irrita o ya la aceptamos? Primera pregunta. Segundo tema que nos ha dicho el tribuno es, ahora las generaciones ya se han reducido porque el tiempo avanza muy rápido, pues, ¿no? Y nos ha hablado de 20 años. 20 años ya es una nueva generación. La mayoría de los que están aquí son nueva generación. Nueva generación que ya ha sido superada a la nuestra. Nosotros hemos tenido la suerte de pelear por una Constitución, la del 79, no la dieron gratis, la del 93, que es irrita por su nacimiento y que está siendo cuestionada terriblemente, ¿no? Entonces, también el tribuno nos ha planteado y nos ha dicho claramente que se trata de los actores, porque definitivamente el derecho es una invención nuestra. Nosotros inventamos el derecho y nosotros lo utilizamos, pero aquí depende de los actores, y ese es el problema. Ya no podemos seguir manteniendo la estructura clásica y tradicional del siglo XVII. Definitivamente ya no lo deberíamos tener, pero la actual Constitución todavía lo sigue sosteniendo. Él mismo ha sostenido y ha planteado que ya no es tan real el tema de los tres poderes. Cuidado, porque la Fiscalía nos puede escuchar y nos puede denunciar a toditos y nos puede meter presos a todos, ¿ah? Por si acaso. ¿Es un poder también? Tiene mucho poder. ¿El Tribunal Constitucional tiene poder? Claro que sí. O sea, ya el poder se ha distribuido de una manera distinta a la del clásico y tradicional tres poderes. A veces, el propio Poder Judicial ya no tiene ni poder. Y aquí se ha discutido y lo ha planteado de las sentencias. Hay muchas sentencias que nadie le hace caso, aún las del propio tribunal. Claro, en el caso de la sentencia de Punchana, ojalá que exijamos, y el propio pueblo tiene que exigir su cumplimiento, porque si lo dejamos con que el tribunal dijo, no va a pasar nada. Y esto pasa precisamente por el cambio social que hay. Si la gente no exige, si la gente no se moviliza, si la gente no plantea un cambio total de la concepción legal que se tiene a partir de la Constitución, no va a pasar absolutamente nada. Por eso el problema sí, ahí yo sí creo, que sí pasa el tema de la Constitución por la necesidad de un verdadero cambio. Y ese cambio es el que nos da la sociedad actualmente. ¿Cuál es ese cambio? Que verdaderamente no se mejore, sino que el nuevo paradigma de todos los aspectos del Estado, de la democracia, de la Constitución, tienen que ser los derechos fundamentales. Y no podemos hacer distinción de los derechos fundamentales entre los derechos a la libertad y los derechos sociales, porque ya doctrinariamente sabemos que son una sola cosa. Porque si los separamos, que es lo que alguna gente quiere, entonces estos sí son prioritarios y estos de acá son secundarios y terciarios. Y no hay así.
Los derechos son una sola cosa, pero tenemos que exigir su cumplimiento. Y ahí es donde jugamos un papel importante los operadores de la Administración de Justicia, pero movidos y motivados por el cambio social. ¿Por qué? Porque los operadores de la justicia, y más aún, y discúlpeme si mi exigencia, a los tribunos, que son los que nos dan el norte, que deben ser claros y contundentes al decir que necesitamos realmente un cambio estructural fuerte, lo suficientemente necesario para cambiar el actual estado de cosas. De lo contrario no va a pasar nada y las sentencias van a seguir siendo un adorno para la sociedad que decimos, pero dimos esta sentencia y punto. No, su cumplimiento es lo más importante. Y ese nuevo paradigma siguen siendo los derechos fundamentales en todos sus aspectos. De lo contrario, los derechos humanos, a pesar de que están en nuestra Constitución, siguen siendo un adorno, porque nadie los cumple. Y la persona sigue siendo secundaria. El tribuno también ha mencionado que ahora por robar un celular te ponen 30 años y hasta cadena perpetua. El tribunal se ha pronunciado y ha dicho la cadena perpetua, un momentito. No este tribunal, por cierto, pero sí ya lamentablemente tenemos que heredar todo lo que asumimos y ha dicho la cadena perpetua, miren, no es inconstitucional, porque la Constitución no dice que sea inconstitucional. Es vigente, pero se tiene que revisar a los 35 años. Y ojo, también lo ha dicho el Tribunal Constitucional, y pueden obtener beneficios penitenciarios. Total, ¿es cadena perpetua o es una, como decimos acá, sacha cadena perpetua? ¿Y ahí qué falta? Y ahí eso es lo que yo reclamo al Tribunal Constitucional, que lo diga claramente. Y yo espero que los tribunos que están ahora lo digan claramente, sí es inconstitucional, porque ya desde el siglo XVII se ha peleado contra esas penas crueles, terribles, largas, como la cadena perpetua. Y también el tema de declarar no inconstitucional, sino una especie de decir, sí, pues parece un estado de inconstitucionalidad, o lo es inconstitucional o no lo es. ¿Qué es lo que quiero decir? Sin ofender a nadie, por cierto, sino más bien porque el tribuno y yo estoy tomando sus palabras, tribuno, ¿eh? Yo lo que digo es que la radicalidad tiene que venir de los que tenemos poder. Y precisamente él también ha tocado el tema. Y el Tribunal Constitucional tiene mucho poder, pero tiene que ejercerlo. Tiene que ejercerlo, porque también está sometido al poder político. Ya nosotros nos hemos movilizado cuando votaron a 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Y hemos reclamado, no hay que esperar eso, hay que controlar a las organizaciones políticas para que actúen dentro de estos principios. ¿Cuáles son esos principios? El respeto a la persona, el respeto a los derechos fundamentales. Y esa es nuestra propuesta, el cambio del Estado, el cambio de la democracia, porque todo el mundo dice, o por ahí alguien salió a decir en un medio de comunicación, hay que defender esta democracia. No, esta democracia no hay que defenderla, hay que defender una nueva democracia. ¿Basada en qué? En los derechos fundamentales, en poner a la persona por encima de todo. Y ese debe ser el papel del Tribunal Constitucional y el papel de todos los operadores de la Administración de Justicia, motivados por todos los abogados. No nos excluyamos los abogados. Tenemos que motivar a las instituciones que tienen poder para que se pronuncien en ese sentido. Cambio de Estado, cambio de democracia, cambio de Constitución, teniendo como paradigma los derechos fundamentales de las personas de manera integral. De lo contrario, vamos a seguir cumpliendo 40 años y la cosa seguirá como estamos. Disculpen. Muchísimas gracias.
Creo que el profesor Atarama ha venido con sus alumnos, evidentemente, con su portátil, pero ha hecho una crítica bastante dura, pero muy alturada al mismo tiempo, y eso es la riqueza de estos diálogos, y él sienta una posición bastante clara. Él indica y se plantea una pregunta: si bien es cierto, esta Constitución ha nacido de Rita o ya la hemos aceptado, y él hace un llamado a los actores de la sociedad a velar y a defender lo que él denomina esta nueva democracia. Bien, vamos a darle el paso a otra de las universidades, en este caso a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, quien en esta oportunidad lo representa uno de ellos, el doctor Rafael Valdés Marín, profesor de esa destacadísima casa de estudios. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo también agradezco esta visita y sobre todo felicito por lo que veo una intención acá de ampliar y profundizar el sentimiento constitucional en el Perú, la cultura constitucional. A veces tenemos excelentes leyes, excelentes textos constitucionales, pero si no se cumple, queda como papel mojado, como diría el gran Lasalle. En ese sentido, felicito al doctor Gustavo Gutiérrez y a todo el tribunal de hacer esta especie de peregrinaje en todo el país, porque hay personas que tienen maestría, doctorado, escriben libros, pero a la hora de resolver como juez, resuelven de otra manera. ¿Qué pasó ahí? Si el señor tiene grado de doctor, escribe libros, da conferencias, participa en congresos internacionales, pero resuelve de otra manera. Quiere decir, pues, que tiene conocimiento constitucional, pero no tiene cultura constitucional, como diría el gran Lowenstein. Entonces, ¿qué nos falta? Acá se está tocando el tema que de repente no es la Constitución, sino los actores, los que ejecutan la Constitución. Una Constitución que el pueblo de Loreto se levantó, miles salimos a las calles. Acá le estoy haciendo recordar al doctor Aldo Atarama que también salió el Poder Judicial, porque cientos de magistrados fueron destituidos por la dictadura. Y el doctor Aldo Atarama fue una de las víctimas. Tuvieron que llegar junto con el doctor Cabrera, que paz descanse, tuvieron que llegar a la Corte Interamericana para poder regresar a la magistratura. La lucha fue total, fue frontal. Y los que hemos participado y ya tenemos canas, acá está el doctor Vargas también presente, Canoso también, hemos estado ahí y sabemos esta historia. Acá el pueblo de Loreto votó por el no y fue tanta la diferencia que ganamos por un 16% al sí. A las finales a nivel nacional nos ganaron por 4% y se aprobó vía referéndum la Constitución del 93. Una Constitución producto de una dictadura, producto de un golpe de Estado. Una Constitución que estaba normando la reelección inmediata del presidente de turno, que ya no vale la pena mencionar su nombre. Una Constitución que le quitaba el canon petrolero a Loreto, porque se estaba normando de que tenemos derecho al 10% del impuesto a la renta, que es muy distinto el 10% de la renta,
mucha diferencia. Y teníamos que salir a las calles, porque no solamente era el tema de la democracia y de la Constitución, sino también teníamos el tema de la soberanía del país. Medio Quito salió a las calles. Entonces, esta Constitución, que si no se aplica en su verdadera dimensión, como es el artículo 1 de la Constitución, el fundamento de todos los derechos, la razón de ser de la Constitución, que viene el artículo 1 de la Constitución del 79, donde está insertado todos los derechos fundamentales, sociales, económicos y políticos. Si no tenemos gobernantes que traten de aplicar y que luchen, que sin tener el título de constitucionalistas, pero que sean constitucionalistas como gobernantes, porque están buscando el bienestar del ser humano, pues esta Constitución se dirá como papel mojado, porque no responde a una realidad, porque está ahí bonito para seguir escribiendo libros, pero ahí queda. Pero yo quiero tocar puntos específicos de esta Constitución. No es un documento perfecto, porque ninguna obra del ser humano es perfecto, es perfectible. Y además pasaron ya 30 años y es necesario adecuar. Miren ustedes, el preámbulo de la Constitución, apenas 4 líneas. Comparándola con la de la Constitución del 79, la Constitución del 79 es mucho más amplia, más profunda, de visión de democracia, de visión de futuro como país. Y si seguimos al gran Peter Haberle, quien señala que la Constitución es cultura, y si entendemos que la cultura es la expresión material y espiritual de un pueblo, tenemos pues que desarrollar el preámbulo de la Constitución de una manera mucho más amplia. Ya no señalamos ya los derechos fundamentales, porque ya está el derecho al agua potable, ya está el derecho a la educación como derecho fundamental, desarrollado por el Tribunal Constitucional, primero con una sentencia y ahora se ha positivizado en el artículo 7-A. Y todo parte del artículo 3 de la Constitución, que son los llamados derechos innominados, que influyen en estos derechos y se manifiestan en sentencias del Tribunal Constitucional. Tenemos los derechos políticos, que los ciudadanos nos quejamos, pero no lo ejercemos. Y hay un gran problema también. El derecho a la revocatoria, el derecho a rendición de cuentas, el derecho a la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa no es patrimonio solo de los congresistas, ellos legislan, pero podemos nosotros ejercer ese derecho para presentar proyectos de leyes con una movilización social, los colegios profesionales, los ciudadanos. Claro, hay que democratizar también la ley de iniciativa legislativa, la 26.300, que nos obliga a juntar el 0.3, pero viene a ser como 60.000 firmas. ¿Y quién va a trabajar pues 6 meses juntando firmas? Esa ley tiene que modificarse para que sea verdaderamente un derecho practicable por el ciudadano común y corriente. Pero yo quiero llegar a un punto que es de actual discusión. Más allá de la famosa denegatoria ficta que el tribunal anterior ha avalado, convirtiéndose cómplice de un golpe de Estado, y ha avalado también por cierta prensa que quería que siguiera Vizcarra, pues ya sabemos por qué. Esa cosa no debe pasar en un sistema democrático, en un país democrático, en un país de Estado de Derecho social y, como diría Peter Haber, en un Estado constitucional. No debe pasar, pero pasó.
el Tribunal Constitucional avaló ese golpe de Estado. Inventaron la famosa denegatoria ficta. Y ese es un tremendo problema. Ahora ya se reglamentó con una ley, ya se precisó. Pero el que interpreta la Constitución tiene que estar en la capacidad de señalar que ese artículo se refería a que la denegatoria tiene que ser de una manera expresa. No existe, nunca ha existido la denegatoria ficta. Pero aparte, tenemos el artículo 206 de la Constitución, que no permite que los pueblos ejerzan su derecho a decidir. O sea, no se permite que se desarrolle el principio de la soberanía popular. Si ustedes leen el artículo 206 de la Constitución, este es un tema polémico, y entonces seguro que muchos no están de acuerdo conmigo. Pero el artículo 206 de la Constitución, que muchos dicen es una norma principio, que muchos dicen este es un sistema, nuestro sistema democrático es sistema de representación, por lo tanto los congresistas lo deciden. Y yo me pregunto, y muchos nos preguntamos, ¿pueden 44 congresistas impedir una reforma constitucional o impedir que millones de personas puedan solicitar un referéndum para que el pueblo pueda siquiera discutir, manifestarse, opinar por una nueva constitución? Este es el ejemplo de Chile. Se convocó un referéndum, se aprobó, se discutió una constitución, no se aprobó, pero el pueblo tuvo la oportunidad de manifestarse, de expresarse. Y acá ni siquiera tenemos esa oportunidad de expresarnos. Simplemente porque 44 congresistas no quieren, pues, no aprueban la reforma constitucional. Entonces no hay una salida. Y se ha precisado que toda reforma, o sea, el referéndum, también tiene que pasar por el Congreso. Ahí tenemos un cuello de botella que impide que millones de personas tengan la oportunidad de expresarse, de decidir. Y esto atenta, pues, al principio de la soberanía popular, uno de los grandes principios del sistema democrático y del sistema constitucional. Pero aparte, tenemos también, si bien es cierto que en la doctrina se señala que el Tribunal Constitucional en la práctica ya se ha convertido en un superpoder, porque revisa las sentencias del Poder Judicial vía acción de amparo o habeas corpus, porque revisa un decreto legislativo que saca el Poder Ejecutivo vía una acción de inconstitucionalidad o vía una acción de amparo, o porque revisa una ley del Congreso vía acción de inconstitucionalidad o vía acción de amparo. Pero el Tribunal Constitucional hasta ahora no tiene la fuerza suficiente de hacer cumplir su sentencia. Ahí está el artículo 100, la última parte, que viola el principio del equilibrio de poderes, que tanto lo ha planteado Montesquieu. Ahí está. Que al Ministerio Público y al Poder Judicial lo menciona prácticamente como mesa de partes, violando la atribución del Ministerio Público como titular de la acción penal y violando la atribución del Poder Judicial de calificar o de rechazar cualquier denuncia que no esté bien hecha. Atribuciones propias del Poder Judicial y del Ministerio Público. Pero el artículo 100, última parte, prácticamente le ordena al Ministerio Público y al Poder Judicial y abrir instrucción
con los términos que manda el Congreso. El Tribunal Constitucional ya resolvió y ya ha recomendado que hay que modificar el artículo 100 en su última parte, pero hasta ahora el Congreso no dice nada. Es más, en un artículo de su ley orgánica, el Tribunal Constitucional podía llamar y sancionar a los magistrados que se apartaban de sus sentencias vinculantes. Ya la han modificado, ya no tiene esa atribución. Entonces, ¿para qué nos sirve una sentencia del Tribunal Constitucional si los demás poderes no lo van a cumplir? Tiene que haber una reforma en la cual al tribunal se le dé mayor potestad, mayor fuerza, porque si no su sentencia va a quedar, como diría Lasalle, en un papel mojado. Mejorar la redacción del artículo 201, cuando dice que el Tribunal Constitucional controla la Constitución. No se puede controlar un documento, la Constitución no se controla. Se controla el cumplimiento de la Constitución, el respeto de la Constitución mediante la interpretación como tribunal y lo da mediante sus sentencias. Es decir, pues, que si bien es cierto, no depende ya de la propia Constitución de sus actores, pero también es cierto que hay que precisar ciertos artículos. Hay que precisar el artículo 62, que son los llamados contratos ley. La Constitución dice claramente que los contratos no pueden modificarse por una ley, es cierto. Pero también tiene que señalar los contratos suscritos respetando el ordenamiento jurídico vigente de un país. También se tiene que precisar en el régimen económico. El régimen económico no es, como dicen algunos, liberal, mercantilista. No, el artículo 58 tiene una base doctrinaria que es el socialcristianismo. Pero, en vez de orientar, el Estado debe promover, porque países pobres como el nuestro, el Estado no puede estar apartado de la producción de la riqueza. Y esto lo dice un constitucionalista que no tiene nada de socialista, Alberto Boreo Díaz. También se tiene que precisar que si bien es cierto hay derechos constitucionales a contratar, a hacer empresa, pero de ninguna manera pueden prevalecer sobre los derechos a la vida y a la salud, como se ha dado en la época de la pandemia, cuando muchas farmacias han hecho dinero sobrevalorando los precios de las medicinas. Y sale un ministro a decir, no podemos hacer nada. ¿Por qué no podemos hacer nada? Porque estamos en una economía de mercados. Es cierto. Adam Smith, el padre de la economía, ha señalado que la economía lo maneja y los invisibles, el Estado no debe meterse. El mercado lo maneja los precios. Pero también Adam Smith señalaba que en época de crisis el Estado también tiene que intervenir. Hasta acá llego a este punto. No cabe duda que tanto la Universidad Científica del Perú como la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana están en muy buenas manos docentes y así se está demostrando. Continuando con este diálogo, vamos a ceder el uso de la palabra a otro destacado profesor de la Universidad Científica del Perú para que nos pueda brindar sus apreciaciones. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Néstor Armando Fernández Hernández. Muchas gracias al Centro de Estudios del Tribunal Constitucional, al doctor Gustavo Gutiérrez Trixi, que nos visita en este acto, a los señores panelistas y a ustedes, estudiantes y abogados presentes en este acto. En verdad, el tema que nos trae
es trascendental. Y al mismo tiempo reitero mi agradecimiento de que el Tribunal Constitucional realice estos actos de descentralización para recibir también las voces y las opiniones, no solamente de Lima, sino las voces y opiniones de las diversas regiones del país. Dentro de ello, yo no quisiera dejar pasar desapercibido, a pesar que se ha hablado con mucho énfasis, en los 30 años de vigencia de esta Constitución, que efectivamente nació ídita, nació ilegítima, ¿no? Tanto es así que recuerdo anecdóticamente Javier Vallarriestra y Alberto Borea Odría en una ocasión ejemplarizaban esa ilegitimidad de la Constitución de 1993, dando un ejemplo que podría parecer muy duro o muy radical, pero creo que es un ejemplo que aclara y especifica lo que es el origen de esta Constitución. Ellos decían lo siguiente: es como si, por ejemplo, los internos de Guayabamba se hubieran escapado del penal de Guayabamba y hubieran tomado control de la ciudad de Iquitos. Y al tomar control de la ciudad de Iquitos, hubieran aprobado un reglamento de gobierno de Maynas. Pero al poco tiempo, la población de Iquitos recupera el control de Maynas, sin embargo sigue gobernando con ese reglamento aprobado por los internos del penal de Guayabamba, ¿no? Es cierto, fue una constitución muy controversial y legítima, pero que el tiempo la ha ido legitimando. La evolución constitucional ha ido permitiendo reconocer que muchas de las instituciones que se aprobaron en esta Constitución, de alguna manera, han permitido esta vigencia de los 30 años. Por ejemplo, yo debo poner algo muy importante de la Constitución del 93. Muchos de ustedes seguramente no conocen este aspecto por su juventud, pero la Constitución de 1979, en el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, establecía que quien elegía a los magistrados supremos y superiores era el Poder Ejecutivo. Y el Consejo de la Magistratura únicamente proponía una terna, de tal manera que los magistrados en esa época, los que formaban parte de la terna, tenían que prácticamente limosnear al Poder Ejecutivo su nombramiento. Y era una dependencia total, absoluta del Poder Ejecutivo. La nueva Constitución, o sea, la del 93, modificó ese aspecto, otorgando al Consejo de la Magistratura, hoy Junta Nacional, la facultad de designar y nombrar y también sancionar a los magistrados. De tal manera que esto generó que efectivamente los magistrados actúen con autonomía y con independencia. De tal manera pues que no todo es bueno ni todo es malo, ¿no? Pero hay aspectos que consideramos que deben ser revisados, ¿no? Por ejemplo, como se decía, el artículo 62 de la Constitución, que aparentemente ha otorgado estabilidad económica, ha otorgado estabilidad institucional, porque evidentemente las empresas extranjeras pueden fácilmente invertir en el país confiando de que ninguna norma interna o ningún acuerdo interno modifique los acuerdos, correcto. Pero eso dentro de la normalidad. Pero ¿qué pasa cuando esta empresa extranjera corrompió a nuestros funcionarios, ministros de Economía o presidente de la República, y en base a ese acto de corrupción lograron acuerdos que favorecían totalmente a la empresa el desmedro del país? Evidentemente, en esos casos, estos acuerdos, nacidos bajo el fraude, bajo la irregularidad, bajo la corrupción, es evidente que deben ser modificados. Y en ese aspecto debemos cambiar esta parte de la Constitución.
Otro aspecto, la Constitución otorga esta competencia o este proceso competencial al Tribunal Constitucional, muy importante, justamente para garantizar el equilibrio de poderes, para garantizar el peso y contrapeso de los poderes, el control de cada poder del Estado. Porque es evidente, cuando uno de los poderes toma excesivo poder sobre los demás poderes, empieza a ejercer actos de arbitrariedad y actos que lindan con la dictadura. Y el equilibrio del poder es una garantía que nos tiene que otorgar el Tribunal Constitucional a través de pronunciamientos oportunos, a través de pronunciamientos claros y específicos. Porque definitivamente en los últimos años de constitucionalidad de nuestro país, o sea, de paso del Estado de Derecho al Estado constitucional de Derecho, donde gran importancia tuvo la vigencia del Código Procesal Constitucional, cada vez más la Constitución ha ido dejando de ser declarativa para convertirse en un instrumento que verdaderamente, a través del Código Procesal Constitucional y el Tribunal Constitucional, en sus diversas sentencias, se ha ido materializando la Constitución y progresivamente ha dejado de ser declarativa. Pero tiene que dejar de seguir siendo declarativa. Por ejemplo, observo que el artículo 190 de la Constitución se incumple abiertamente. Y el artículo 190 de la Constitución simplemente manda que mediante referéndum pueden integrarse dos o más circunscripciones departamentales contiguas, o sea, en el proceso de regionalización, que ha quedado olvidado. Nuestro proceso de regionalización y descentralización quedó estancado. Hemos retornado a la departamentalización. Y nosotros debemos recordar que somos un país de costa, sierra y selva, y un proceso de regionalización y descentralización real debe abarcar la costa, sierra y selva, de tal manera que las regiones de la costa, sierra y selva se integren en una gran región que creo que permitiría salir de los límites del departamentalismo, que ha sido uno de los aspectos que ha limitado el desarrollo de nuestros pueblos, e ir creciendo como nación, ir creciendo como país a través de la configuración de las grandes regiones, pero regiones transversales, o sea, que constituyan costa, sierra y selva y unifiquen e integren al país. Bien, son aspectos fundamentales, esenciales. Como se dice, no es la Constitución la que va a reformar ni va a cambiar el país. Somos nosotros, somos los ciudadanos, son los operadores. Pero tenemos que conocer nuestra Constitución y tenemos que capacitar a la población para el conocimiento de nuestra Constitución. Y tenemos que exigir, lógicamente, de los diversos órganos de justicia, de los diversos órganos que administran justicia y organismos como el Tribunal Constitucional, que podríamos considerar que es un supraorganismo que, como el órgano de control supremo de la Constitución, muchas veces en la práctica está por encima de los poderes del Estado. Entonces debemos proteger a las autoridades que ejercen estas funciones y limitar esas funciones arbitrarias, esas funciones ilimitadas que a veces tiene el Congreso de la República, que sanciona, que destituye, que inhabilita a aquellos altos funcionarios que no son de su agrado, ¿no? Entonces, es importante, pues, en el equilibrio de poderes, ejercer el peso y contrapeso. Y en esta función corresponde al Tribunal Constitucional ejercer esa función competencial como órgano supremo
de control de la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Fernández. Este primer bloque lo va a cerrar una abogada bastante joven, pero muy interesada en el derecho constitucional. Asimismo, labora en el Ministerio Público y es una destacada profesora de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Dejamos en el uso de la palabra a la doctora Eviluz Villaver. Buenas noches, queridos colegas que nos acompañan en el panel. Buenas noches, queridos alumnos. En principio, quisiera saludar la intención que ha tenido el Centro de Estudios del Tribunal Constitucional de agendar una cita en nuestra región Loreto para tratar estos temas, porque es una intención, yo considero que es una intención ya de descentralizar criterios para poder ser escuchados también por él. Y gracias, estamos aquí presentes en este panel y nos acompaña un tribuno del Tribunal Constitucional, el doctor Gutiérrez Tixe. Saludamos esa intención. Hablar de la Constitución del 93, necesariamente yo considero que debería despertar un sentimiento constitucional. ¿Por qué? Porque el contenido de la Constitución no solo debe ser manejada, como muy bien ya lo han señalado los colegas que me han precedido, por los abogados, por los estudiantes de Derecho, sino por todos los ciudadanos. ¿Para qué? Para el respeto de nuestros derechos fundamentales. Y como muy bien sabemos, en nuestro texto constitucional se desarrollan, está regulado los derechos fundamentales, la estructura de gobierno y también la ley nos franquea los controles que se deben ejercer. Y justamente hablaron acá mis compañeros que me precedieron sobre que estamos fallando en la forma como ejecutamos el contenido de nuestra Constitución. Estamos fallando como actores de la Constitución. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos ese conocimiento, esa conciencia, esa formación constitucional. Si bien es cierto, nuestra Constitución, como ya muy bien lo dijeron, nació fallida, nació en un gobierno golpista. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo considero que a lo largo de estos 30 años que va a cumplir el 28 de diciembre, en vigencia de nuestra Constitución, ya se ha ido democratizando. Y obviamente, pues, ¿no?, la Constitución de 1993 no es la misma a la actualidad, justamente por esa naturaleza, esa característica de ser flexible, puesto que se ha ido reformando, y eso es válido. ¿Por qué? Porque el mundo cambia, el derecho es dinámico y nos tenemos que ir adaptando a la vanguardia. Dentro de este eje temático, como loretana, considero importante tocar el punto de la concesión minera que se otorgó por las cuencas del río, de las cuencas del río Nanay, ¿no?, que como muy bien sabemos es la principal fuente de abastecimiento de agua potable para nuestra ciudad. Yo considero que esta situación ya está zanjada, puesto que existen pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional respecto a este derecho. Y bajo este análisis lo debemos desarrollar en el marco obviamente existe una colisión de derechos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho últimamente integrado por nuestro Tribunal Constitucional, el derecho al agua, ¿no? Artículo 7-A de nuestra Constitución. Y estos derechos, obviamente, en esta situación concreta local que estamos viviendo, colindan frente al derecho al trabajo, frente al derecho a la empresa, ¿no? Y esta situación yo considero que debe ser analizada en concordancia con las leyes, la ley de recursos hídricos, donde específicamente ya se señala, ya se desarrolló, ya establece que las cuencas de recursos hídricos deben ser protegidas, ¿no? Y obviamente, teniendo la cuenca del río Nanay,
esta ley debe, las cuencas del río Nanay son materia de protección en base a esta ley. Ahora, otro punto importante también es señalar que existe una ordenanza una ordenanza regional, la ordenanza 6/2003, donde señala específicamente y establece de forma concreta que la cuenca del río Nanay debe ser materia de exclusión para las actividades de naturaleza minera. Y en concordancia con esta situación crítica que estamos viviendo actualmente, la más importante considero yo la que desarrolló el criterio el Tribunal Constitucional en un proceso de amparo cuando se dio frente a una concesión minera en un caso en Madre de Dios, ¿no? Creo que es el expediente 311-2016, donde señala específicamente a través de un proceso, un test de ponderación, de proporcionalidad ante la colisión de estos derechos, el Tribunal Constitucional ya ha expresado y ha sentado posición al señalar que frente a un derecho privado de naturaleza particular como el derecho a la empresa y el derecho al trabajo, este derecho privado tiene que, bueno, cuando existe colisión entre derechos privados y derechos colectivos como el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la vida, se debe preferir, se sienta posición como la preferencia de estos derechos colectivos. ¿Esto qué significa? Que el Tribunal Constitucional, esta situación que estamos viviendo actualmente en nuestro contexto local, ya ha sido materia de desarrollo por parte de nuestro Tribunal Constitucional. Y como loretanos nos queda conocer la Constitución, conocer los desarrollos jurisprudenciales de nuestro Tribunal Constitucional, que muy bien a través de sus sentencias jurisprudenciales han ido a lo largo del tiempo, durante la vigencia de nuestra Constitución, incorporando derechos nuevos, ¿no? Porque como muy bien sabemos, es la parte de la Constitución que no se modifica, es la parte que siempre va en aumento, porque así tiene que ser. Bueno, en el marco también del control convencional, ¿no? La interpretación de acuerdo a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, mi punto de vista es que yo considero que esta situación la situación local que estamos viviendo ya está zanjada y merece una declaratoria de nulidad de oficio y que se deslineen las responsabilidades penales, administrativas por el otorgamiento ilegal de derechos. Eso es todo lo que quiero hablarles. Muchas gracias. Muy bien. En vista que este tema de la Constitución de 1993 es muy importante y trascendente y se ha demostrado a través de las intervenciones, y cada intervención se ha excedido los 5 minutos en los cuales habíamos pactado, ha sido en promedio 15 minutos por cada panelista. Sin embargo, vamos a pasar a este segundo bloque, pero le vamos a solicitar a cada uno de los panelistas que brinden unas palabras finales y como máximo 1 a 2 minutos de manera rigurosa para poder continuar con nuestras actividades en casa. Esperemos, ¿no? Bien, para dinamizar este segundo bloque, vamos a iniciar con las palabras del profesor Rafael Valdés. Bueno, simplemente saludar cómo se está llevando a cabo este evento. Me faltó señalar que el doctor Gustavo Gutiérrez es el constitucionalista que responde a las circunstancias que vive el país y que debe ser todo constitucionalista. El constitucionalista no solo es el que tiene conocimiento sobre temas constitucionales, sino en esencia es un defensor
de los derechos humanos, un defensor del Estado de Derecho, y por lo tanto debe estar en la capacidad de poder enfrentarse al poder político que viola constantemente estos derechos. En esa línea siempre ha estado Javier Valle Gestra, en esa línea siempre ha estado Alberto Morea, y en esa línea le pido al doctor Gustavo Gutiérrez que siga permanentemente. Solo quería decir esas palabras. Bien, vamos a pasar a la Universidad Científica del Perú en la palabra del profesor Néstor Fernández Hernández. Bueno, es difícil hablar en 2 minutos, pero vamos a tratar de hacerlo. En la mañana, cuando coordinábamos la invitación, nuestro rector de la universidad comentaba que solamente se otorgaba un artículo a la Constitución Política referente a la Amazonía, el artículo 69, a pesar de que la Amazonía es la zona geográfica más grande de nuestro país, ¿no? Bueno, eso es una puntualización. Por otro lado, es necesaria una asamblea constituyente. Considero que la práctica ha demostrado que la Constitución puede reformarse, y de hecho que se ha reformado en los últimos años. Además, los criterios interpretativos del Tribunal Constitucional también han aportado grandemente a la reforma y a la evolución de nuestra Constitución, que creo que cada día ha mejorado con el paso del tiempo. Pero hay un aspecto que considero que sí debe reformarse. Es el tema de la elección de los congresistas. El requisito para ser elegido congresista es simplemente tener 25 años y gozar de la ciudadanía peruana. Pero hemos apreciado a lo largo de estos años que nuestro Congreso necesita de sabiduría, necesita de sapiencia, necesita de hombres capaces, con más conocimiento y con más preparación. Y creo que es importante reformar este artículo y hacerlos sabios a nuestros congresistas, por lo menos colocando como requisito que tengan maestría o doctorado para que representen verdaderamente al país y nos representen con honor y nos representen con sabiduría. Si no modificamos este aspecto, lamentablemente vamos a seguir teniendo ese tipo de congresos que no nos representan y que requieren una gran modificación, porque, quiera sea o no, estamos apreciando, en la práctica el Congreso se está convirtiendo efectivamente en el primer poder del Estado. Y un Congreso que no es sabio, un Congreso que no es competente, un Congreso que no es responsable, definitivamente, en vez de generar estabilidad y seguridad en el desarrollo del país, lo que genera es gran inseguridad y gran inestabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Volvemos con la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en la palabra de la doctora Villaverde Espinosa Eviluz. Muchas gracias. Para finalizar el conversatorio, yo reitero y me refrendo en la posición de el conocimiento de nuestra Constitución, porque justamente existe esta vulneración de los derechos fundamentales por el desconocimiento, existe este abuso de poder por parte de los órganos del Estado, porque justamente nosotros como ciudadanos lo permitimos. Existe este abuso de poder por parte del poder legislativo que ha generado tanta inestabilidad en nuestro país,
justamente por ese desconocimiento. O sea, yo considero que nosotros somos los principales responsables de la sociedad actual que estamos viviendo. Sin embargo, estamos a tiempo de culturizarnos de forma constitucional y a tiempo de generar el cambio, ¿no? Y ser actores del cambio, como muy bien lo señaló el doctor Gutiérrez Tixe. Muchas gracias. Nuevamente con la Universidad Científica del Perú, en uso de la palabra del destacado profesor Aldo Atarama. Reiterando mi agradecimiento al Centro de Estudios del Tribunal Constitucional y ojalá que nos visite más seguido. Quisiéramos que venga de manera permanente porque esto es precisamente lo que llega. Yo me felicito de tener a este público que está constituido de abogados, de estudiantes, porque son ellos los llamados a hacer ese nuevo Estado. Nosotros tenemos que dejarle y transmitirles esa herencia, de dejarles un proyecto, realmente una nueva alternativa. Y yo creo, y quiero agradecer también al tribuno que nos acompaña ahora, porque yo sí creo que él tiene toda esa intención de hacer las cosas bien desde el Tribunal Constitucional. Y nosotros tenemos que acompañarlo exigiéndole no solo que cumpla con la formalidad que plantea la ley, que plantea la propia Constitución, sino exigiéndole que vaya más allá, porque tiene poder. Y si no se ejerce el poder ahora, después nos vamos a lamentar. Y eso es terrible. Por eso es que nuestra propuesta, lamentablemente, sí es de cambio del Estado con un nuevo paradigma, de cambio de la democracia con este nuevo paradigma, de cambio de la Constitución con este nuevo paradigma que son los derechos fundamentales, teniendo a la persona como eje central. De lo contrario, vamos a seguir teniendo una Constitución que dice que la persona es lo más importante antes que la sociedad y el Estado. ¿Y quién lo respeta? El Tribunal Constitucional puede irnos dando la guía y ahí necesitamos gente como el tribuno que nos acompaña. Yo lo digo y lo planteo y lo exijo porque ya no podemos seguir hablando con eufemismos. Ya no podemos seguir, discúlpeme doctor, con eso de Estado inconstitucional, porque la gente no cree o se pregunta, ¿qué es eso? Hay que decir, es inconstitucional porque no está respetando precisamente la dignidad de las personas. Esas personas que viven allí en los desagües, es una vergüenza para nosotros. Pero ¿qué se ha hecho desde que se salió la sentencia hasta ahora? Creo que todo el mundo ha ido a mirar a ver si es que de verdad, pero no hemos hecho nada. Y necesitamos exigir que esas sentencias del tribunal se cumplan, pero que se cumplan realmente como corresponde. Y ojo, no estamos excluidos los abogados, las abogadas y las universidades que están acá, aunque ya se fueron el decano de la UNAP, pero necesitamos comenzar a hacer un movimiento donde verdaderamente la Constitución sea el pilar que recoja todos estos aspectos de nuestra nueva sociedad representado por estos jóvenes. Muchísimas gracias. Ahora escucharemos las palabras finales de nuestra anfitriona el día de hoy, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Loreto, doctora Rita Rucriera. Muchas gracias. Yo quiero agradecer no solamente por haber puesto los ojos aquí
en Loreto para realizar ese conversatorio por los 30 años de nuestra Constitución Política, sino también por las sentencias que ha venido dando el Tribunal Constitucional en favor de nuestra región y que muchas veces desconocemos y que muchas veces no exigimos el cumplimiento también de estas sentencias. Tenemos sentencias que marcan un precedente importante para nuestra región, como el caso de Cuninico, donde hasta el día de hoy no se ha cumplido con la sentencia de dar una salud especializada para todas estas personas que están siendo contaminadas. Habló también de la sentencia de la salud mental. Iquitos no tiene un centro de salud mental, hace mucho tiempo ha desaparecido. Nosotros tenemos que tener en cuenta esta sentencia para poder exigir a nuestras autoridades. Tenemos un hospital que está en construcción. Nuestra región ha sido la más afectada en tiempo de pandemia. Hemos sufrido de oxígeno. Si bien es cierto, estamos rodeados de vegetación, que tenemos oxígeno natural, pero al momento de ocurrir la pandemia, nosotros hemos sido los más golpeados, teniendo también un hospital que está en plena construcción. Estas sentencias no solamente agradecemos porque anteriormente ninguna autoridad miraba a Loreto, son las exigencias también que nosotros como ciudadanos venimos haciendo ante las autoridades. Ahora ya nos atrevemos a demandar, presentar demandas de amparo, exigiendo los derechos, que nos amparen nuestros derechos fundamentales, y estos son los resultados. Creo que nosotros como ciudadanos tenemos que tener una participación activa, no solamente exigir a las autoridades sentencias relevantes, efectivas, sino también que tenemos que exigir la ejecución de esa sentencia y presentar también demandas constitucionales cuando tenemos nosotros vulnerados nuestros derechos. Ya nos han demostrado que a veces vamos a encontrar derechos que no están plasmados en nuestra Constitución y que ahora esa es parte de la evolución también de nuestra Constitución Política del Perú. Yo estoy convencida que solamente conociendo nuestros derechos fundamentales, constitucionales, vamos a poder exigirlos. Ahora veo una población joven acá, estudiante. Yo les animo a siempre estar mirando la Constitución, hacer esa réplica de lo que ustedes van aprendiendo ahí mismo, en su comunidad, en la familia, en el barrio, a donde ustedes vayan, tienen que dar a conocer los derechos fundamentales a las personas y cómo exigir, cuál es el mecanismo para acudir a las autoridades para exigir su cumplimiento. Y una vez que exista la sentencia, también que no desmayen, porque a veces en el transcurrir, lo digo porque soy abogada litigante, en el transcurrir como que también la gente como que ya no quiere seguir empujando ese carro, ese colectivo para poder exigir a las autoridades el cumplimiento de la sentencia. Entonces yo les animo a ustedes estudiantes y también a los abogados, ya que el doctor ha mencionado abogados y abogadas, a seguir defendiendo nuestros derechos constitucionales. Tenemos acá un tribuno que es partícipe de sentencias muy importantes para nuestra sociedad y también para nuestra sociedad loretana. Muchas gracias. Cerraremos este evento académico con las palabras del doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. Bueno, me toca la tarea final de cerrar el evento, de decir algunas palabras finales. En principio, recogiendo todas las intervenciones que enriquecen el debate constitucional y a través del centro, procesarla como aportes de la comunidad nacional en aras a contribuir a un debate constitucional serio. Realmente me enorgullezco de estar en esta región.
la que siempre visito y además donde cultivo importantes amistades en esta mesa, inclusive presentes. Quizás decir a modo de epílogo y de conclusión al respecto, es de que hemos podido advertir, por ejemplo, diferentes perspectivas de la problemática constitucional, diferentes puntos de vista, pero que coincidimos en uno que es central, ¿no? Que es el paradigma de los derechos, de la dignidad y de afirmar un modelo democrático también. Podemos discrepar o disentir sobre los orígenes, el origen espurio de una constitución, etcétera. Podríamos decir que la Constitución de los Estados Unidos de Filadelfia de 1787 también tenía un origen espurio porque fue hecho por varones burgueses que tenían esclavos negros en las haciendas, y Barack Obama no hizo nada en contra de esa Constitución, porque las constituciones, como lo dije en un determinado momento, trascienden sus orígenes. La del 79 también fue convocatoria de un dictador como Morales Bermúdez, también podríamos decir mucho a lo largo de las constituciones. Yo prefiero mirar por lo que es y por lo que se materializa en el tiempo. Y en el tiempo tenemos la vigencia de un Estado de Derecho con muchas dificultades y complicaciones. Complicaciones que van para poder afirmar esos derechos. El doctor, por ejemplo, observa el estado de cuadros incondicional, que es una técnica moderna que surge en el derecho comparado para que los tribunales puedan pronunciarse más allá de la pretensión, porque no tenemos competencia para pronunciarnos sobre el hacinamiento de todos los penales, si no tenemos el problema de un preso. Porque tenemos un problema en Punchana, pero tenemos que pronunciarnos sobre toda la Amazonía. Entonces son técnicas que el derecho constitucional moderno quizás permite para poder afrontar una problemática de cara a una política pública. Porque el problema es que aquí tienes un asunto de política pública. Y precisamente señalaba que en el caso Punchana, por ejemplo, su cumplimiento se ha afirmado de que no se ha avanzado nada. Y en realidad sí se ha avanzado y mucho. El día martes hemos estado aquí con el Defensor del Pueblo. Hemos estado viendo el tema de la sentencia. Y el alcalde de Punchana, que parece que lo ha entendido, ha empezado a generar mesas de concertación con la Comisión de Presupuesto del Congreso, con el Ministerio de Economía, inclusive para ver el tema del tratamiento y la titulación de muchos terrenos que se requieren implementar para poder hacer una realidad del agua y el desagüe en ese sector de la Amazonía. Es decir, sí es posible empezar a trabajar de manera calibrada, concertada. Y yo creo que ese es el problema de la reforma constitucional. El problema es, ya no son los derechos, sino nosotros los actores. Y no el Tribunal Constitucional, porque al final el Tribunal Constitucional es un órgano calibrador, nada más del poder, y los magistrados somos aves de paso finalmente. El problema son las máquinas, las instituciones de poder, que son permanentes. Y tiene que funcionar bien un tribunal constitucional, pero no solo un tribunal, tiene que funcionar bien un Congreso. Pero no solo un Congreso, tiene que funcionar bien un Poder Judicial. ¿Cómo es posible que un proceso demore 15 años? ¿Cómo es posible que un proceso demore 15 años, 10, 15 años en un proceso judicial? ¿Cómo es posible que un fiscal mantenga solamente por prisiones preventivas permanentemente a un imputado y le cueste llegar a una condena? Un jurado nacional de elecciones que cierra la ventanilla temprano y no atiende el derecho de participación y distorsiona todo el sistema electoral. Un ministerio que no funciona porque los directores de los ministerios no tienen tampoco capacidad de gestión. Yo creo que el gran problema es la estructura de poder. Es todo el aparato de poder. Nada está funcionando correctamente. En los años 2000 se decía, los jueces ganan poco, hoy en día ganan bien. ¿La justicia mejoró? La justicia es pésima en el país. Entonces, el problema que tenemos son de máquinas de poder. Y esas máquinas de poder no es un problema tampoco propiamente de la Constitución del 93. Es un problema republicano. Es un problema de la república, del constitucionalismo republicano. Como decía Roberto Gargarella, conservadores y liberales acordaron instaurar el sistema
francés de organización del poder, ¿no? Con Montesquieu y con Rousseau, y listo. Y asentaron una estructura, entre paréntesis, entre comillas, democrática, pero que al final no engarza con la realidad nacional, no engarza con las comunidades campesinas, con las comunidades nativas, con una geografía asistémica, donde hay problemas, como decía el doctor, la regionalización transversal, donde Iquitos no sale para la costa, sino sale para el Brasil, donde tenemos toda una estructura social totalmente distinta a la estructura de poder. Y si eso no logramos engarzar, entonces los derechos van a seguir siendo postergados. Los derechos y la burla a los derechos, si es que se puede decir ese término, no es patrimonio exclusivo de los congresistas. Eso es una mentira. Es de todo el aparato de poder. Todo el aparato de poder. Totalmente todo el aparato de poder. Todos somos culpables. Entonces, si es que vamos a empezar a trabajar un verdadero proceso de cambio, yo creo que tenemos que empezar a analizar seriamente un gran proceso de reforma a la Constitución, de las máquinas de la Constitución. De las máquinas de la Constitución. Así como un avión, todo tiene que funcionar bien en un avión para que éste vuele a 800 kilómetros por hora. Para que el Estado funcione y sea un Estado de los derechos, legislativo, ejecutivo, judicial, Ministerio Público, jurado, Contraloría, todo tiene que funcionar calibradamente, óptimamente, en un sistema de premios y recompensas, frenos y contrapesos, adecuadamente para que funcione al servicio de la nación, que son los derechos. Esa es la única forma que podamos empezar a materializar lo que hoy en día vemos frustrado. El doctor Valdés decía, por ejemplo, tenemos un contrato ley, tenemos una economía, sociedad de mercado, el doctor Valdés lo hemos conversado en varias oportunidades, pero sin embargo, luego llega un ministro o un director o cualquiera del Estado y dice, no puedo hacer nada porque es privado. ¿Eso puede decir alguien del Estado? ¿Eso puede decir alguien que representa a la nación? No hay en la Constitución, va a decir. La Constitución se lee así, en pleno siglo XXI. ¿Y qué significa el artículo 104 cuando proscribe el abuso del derecho? Si el 104 dice que está proscrito el abuso del derecho, usted tiene capacidad de empresa, sí, pero no se puede abusar de la legalidad de un contrato para poder violar derechos humanos. Y entonces usted no puede cobrar 10.000 soles por una cama UCI. Usted no puede cobrar 300 soles por una ivermectina. No lo puede hacer. ¿Pero qué es lo que no funciona para que eso sea realidad? ¿La Constitución? No, la estructura de poder. Es un asunto de estructura de poder. Y finalmente lo que Giovanni Sartori diría, de maquinistas de las máquinas. ¿Y quiénes son los maquinistas? Somos nosotros. Entonces allí está el asunto central. Y yo creo que más allá de ese debate romántico, sentimental, etcétera, que lo tenemos siempre en el Perú, que Pizarro es el culpable, que Atahualpa, etcétera, ¿no? Igual también que la Constitución del 93, que el 79, tenemos un trabajo serio de cara al futuro. Si nosotros queremos vivir en un estado de derechos humanos, tenemos que empezar a hacer que la estructura de poder sea un reflejo de nuestra realidad social. Y sí, y para eso, más allá de asamblea constituyente, reforma constitucional por el Congreso, sea cual fuere, sí tenemos que empezar a construir una propuesta seria que en algún momento realicemos un cambio estructural que nos permita cambiar ese sistema de poder que, repito, no tiene nada que ver ni el 93 ni el 79. Tiene que ver la república, la transportación del Estado unitario centralizado para una región como Loreto, un Estado unitario centralizado, que somos Francia, somos el Estado llano. Podemos tener 18.000 municipios como Francia. Podemos llegar de París a Bordeaux en 30 minutos. Es un absurdo. Tampoco podemos ser una federación, pero creo que podemos mirar nuestra estructura geográfica, nuestra estructura política, nuestra estructura social desde una perspectiva distinta. Y no pretendo dar la salida, pero sí incentivar el debate y sí incentivar el espacio para que empecemos a reflexionar qué es lo que mejor conviene al Perú.
Esa es una visión, yo creo que esperanzadora, de poder construir un Estado constitucional en el cual, si no nos involucramos todos, simplemente, nuevamente, será un saludo a la bandera. Y como ha repetido varias veces el doctor Valdés, desde aquella vez que estuvimos en Bogotá, donde el doctor Valdés demostraba sus dotes de bailarín loretano, ¿no? Seguirá siendo papel con tinta mojada, ¿no, doctor? Papel con tinta mojada, porque es importante empezar a germinar la idea de un cambio sustancial en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha quedado demostrado que el diálogo es el motor del derecho y el sustento de un Estado democrático. El Tribunal Constitucional del Perú y el Centro de Estudios Constitucionales agradece su participación en la presente actividad académica y pido un voto de aplausos para Loreto y para la ciudad de Iquitos. Muchas gracias. Muchas gracias. El evento ha concluido.